Buenas tardes, bienvenidos a esta nueva emisión de Asiento Extra de hoy viernes 18 de julio del año 2025. Un servidor de ustedes, Pablo Ulloa, les saluda en esta tarde de viernes un poco bochornosa acá en San Juan de Tibás, donde están nuestros estudios y con posibilidades, más bien parece posibilidades de lluvia en las próximas horas. Hoy habíamos pactado para el día de hoy una entrevista mucho más amplia. La semana anterior, el Partido Nueva República y en particular su diputado Fabricio Alvarado envió un mensaje en horas de la noche anunciando el lanzamiento de su precandidatura para nuevamente aspirar a la presidencia de la República y por eso, aprovechando que todavía el Congreso está de vacaciones y que la próxima semana es posible que ya cuando entren los diputados no se pueda asistir a esta hora porque hay varias cosas pendientes en la Asamblea Legislativa. Bueno, decidimos adelantar esta entrevista un poquito más en profundidad con don Fabricio Alvarado, quien ya nos acompaña. Don Fabricio, muy buenas tardes. Paul, muchas gracias por la oportunidad, ¿verdad? No puedo dejar de recordar nuestros primeros años en periodismo allá por 1998. Bueno, usted sí tenía más experiencia, ya fueron mis primeros años, usted sí tenía una experiencia ya de más años, pero creo que fue sí su primera experiencia en televisión, ¿verdad? No, ya había estado en televisión antes. Había estado en televisión antes. Bueno, pues, pero sí entramos juntos específicamente en NS4. Sí, vos NS4. Entraste un poco después que yo, un poquito. Pero salimos juntos de NS4 para el Repretel. Salimos juntos de ese, que es sí parte de esas anécdotas interesantes que se dan en la vida. Y bueno, vos dejaste de hiciste una gran carrera en ese aspecto. Por eso podés dejar el don Fabricio a un lado. Mira, llegué apenas. Sí. Empezó a llover apenas entré. Apenas entró Fabricio, empezó a llover. Bueno, pero ahora sí, y yo hago lo que me define, y siempre me ha definido, en la investidura de un diputado, de un presidente, debe tenerse siempre con un poquito más de distancia entre la prensa y el cargo que ostenta. Por eso, vamos a ver. Bueno, Fabricio, ¿qué te impulsa? ¿Qué lo impulsa? ¿Qué impulsa a Fabricio Alvarado a lanzar esta tercera, ahorita, precandidatura? Pero posiblemente porque yo no he visto otro anuncio dentro de Nueva República de que haya alguien más. Sí, hasta el momento no hay otra persona que haya manifestado, ni siquiera informalmente, el deseo. Tenemos hasta el 31 de este mes en el partido para que si hay otra persona, pues se inscriba como precandidato y será el 9 de agosto en la Asamblea Nacional que ya se tome la determinación. En todo caso, más allá de esto y yendo a la pregunta concreta, pues creo que el proyecto que hemos ido construyendo ha crecido. Creo que yo también como político he madurado y he crecido, pero nada haría yo creciendo individualmente si como movimiento no tuviéramos la madurez que creo ya tenemos para enfrentar una nueva campaña, sobre todo tomando en cuenta que pues en las que he participado, gracias a Dios, hemos tenido un protagonismo importante. Usted recordará que en el 2018, con otro partido político, pues tuvimos incluso la oportunidad de participar en segunda ronda, y con Nueva República, en nuestra primera participación a nivel de elecciones nacionales en 2022, aunque no pasamos a segunda ronda, pues fuimos el tercer lugar de 25 candidatos, ¿verdad? Sumado a eso, el hecho de que aún cuando no habíamos anunciado ninguna precandidatura, ni mucho menos, ya estábamos apareciendo y seguimos apareciendo en las encuestas, pues creo que eso habla del trabajo que hemos venido haciendo. Creo que algo bueno hemos hecho para que mucha gente siga creyendo en nuestro proyecto político, siga creyendo en nuestra propuesta, siga creyendo en nuestra carta ideológica, y pues eso nos ha llevado a una profunda reflexión de una vez más, intentar una vez más llegar a la presidencia de la República más maduros, más fuertes, más sólidos, con un partido político mucho más consolidado y pues con muchos buenos deseos de hacer las cosas bien por este país. Hay grandes diferencias entre ese Fabricio del 2018 que estaba con otra agrupación política
y el Fabricio 2022 y el Fabricio 2025-26 Sin con duda. Nueva República. Sin duda alguna, yo estoy convencido de que el que hoy está presentando esta precandidatura está listo para gobernar y bueno, en el 2018 no puedo decir que no estaba listo, creo que si ganábamos las elecciones estábamos consolidando un equipo muy bueno, especialmente después de la participación en primera ronda, pero bueno, no se dieron las cosas, en 2022 tampoco, y en el 2026 ya sí puedo decir que hemos logrado consolidar, por ejemplo, una fracción legislativa. Yo en el 2018 venía de ser diputado unipersonal. En el 2026, para este 2026 vengo no solo después de haber tenido una fracción en este periodo particular donde hemos llevado la batuta, sino también de haber también dirigido en buena parte a un bloque de diputados que inicialmente fue de 14, pero luego salieron 7, 8 que estuvieron con nosotros en la fundación de Nueva República, y a lo largo de estos años esa experiencia en la Asamblea Legislativa creo que nos ha dado la capacidad de trabajar más a fondo en los temas país, temas como por ejemplo el tema de seguridad, que ha sido un tema me parece a mí vital en los últimos años y en el cual nos hemos metido de lleno, especialmente en el último año y resto, que fue cuando yo ya me introduje o me hice parte de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, pero también hemos tenido un trabajo muy sólido de los demás diputados de Nueva República. Esto ha permitido no solamente consolidar nuestras bases en todo el país, sino también ir acercando a personas especialistas en los distintos temas con los que estamos trabajando nuestra propuesta para esta próxima elección, que es la que presentaremos luego de la Asamblea Nacional. Una vez que ya haya sido consolidada la candidatura, pues estaremos anunciando una fecha para la presentación del plan de gobierno. Pero sí, Fabricio, hay usted me habla de experiencia, pero los últimos 3 presidentes prácticamente no tuvieron esa experiencia y ganaron. Así es. Son circunstancias que se dan, son circunstancias que pues atienden, como decimos cuando salen encuestas, son la fotografía de un momento particular. Yo no sé si en realidad el pueblo de Costa Rica quiera seguir con esa costumbre, ¿verdad?, de poner a gente que no haya tenido pues ningún tipo de experiencia en el ámbito, por ejemplo, legislativo. Ya yo tengo 2 experiencias en la Asamblea Legislativa, repito, una como diputado unipersonal, otra ya dirigiendo una fracción, que además es una fracción que ha demostrado con proyectos, que ha demostrado con iniciativas tener muy clara la realidad del país y tener muy clara la ruta. Y bueno, vamos a presentar nuestra propuesta. Yo creo que hay muchísima gente, repito, que hoy por hoy, no solo en las encuestas, sino en el recorrido que hacemos en todo el país, nos ha manifestado querer dar una oportunidad a Nueva República para gobernar, y vamos a, por supuesto, hacer el trabajo para convencer a los que hagan falta para poder llegar a la presidencia de la República y ojalá tener una fracción, una bancada legislativa lo suficientemente sólida para tener la gobernabilidad, para poder hacer los cambios que este país necesita. En el 2018 Fabricio no llega a la presidencia por, recordemos, la polarización y un tema en particular. Un tema en particular. Ese tema no se vio en el 2022 y pierde fuelle. Pierde fuelle Nueva República, pierde fuelle Fabricio Alvarado. ¿Cómo recuperar esa simpatía? Bien, qué dicha que usted lo menciona, Paul, porque fíjese que ciertamente en el 2018, más bien yo creo que ese tema fue el que tanto nos metió a nosotros como al mismo PAC en la segunda ronda, por la polarización que se dio. Exacto. Por la opinión, los que no lo conocen, porque tal vez son más jóvenes. A principios del año 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió la respuesta a una opinión consultiva presentada por el gobierno de Luis Guillermo Solís, por el gobierno del PAC. Por Ana Elena Chacón. Por Ana Elena Chacón particularmente. Correcto. Y que generó toda esta polarización, porque lo que indicaba esta opinión consultiva, cosa que nosotros siempre dijimos que no era vinculante, era que los países tenían que aprobar la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo. Nosotros nos mantuvimos siempre, y me mantengo en la posición de que no era vinculante esta opinión consultiva. Sin embargo, pues el gobierno PAC claramente sirvió de alfombra a la Corte, y pues hoy tenemos la vigencia del matrimonio entre personas del mismo sexo, pero debo decir, perdón. De la unión. El matrimonio está avalado hoy, pues a causa de toda esa discusión que se dio. Entonces, ¿qué pasa en el 2022? Ciertamente el tema baja la presión, pero en el 2022
el pueblo de Costa Rica sí demostró que estaba cansada de la imposición de estos temas a través de los gobiernos del PAC, y por eso, por primera vez en la historia, vemos un gobierno que no siquiera consigue un diputado, ¿verdad? Un gobierno que en las siguientes elecciones ni siquiera logra un representante en la Asamblea Legislativa y que además queda en los últimos lugares. Se dice, lo dijeron las estadísticas en aquel momento, que la votación del PAC fue inferior a la de los votos nulos en la votación del 2022. Entonces yo creo que eso es una clara demostración de que el pueblo de Costa Rica se cansó de que un gobierno le diera tanta importancia a esa agenda. Ahora bien, en estos últimos años, creo que ha quedado demostrado, sobre todo por la agenda que han impulsado el Frente Amplio, con ayuda de algunos diputados de Liberación Nacional sobre todo, que el tema no ha quedado afuera, es decir, no estamos fuera de peligro de que nuestras familias sean violentadas, y entonces vemos a un Frente Amplio presentando un proyecto para lo que llaman las terapias de conversión, para prohibir lo que ellos llaman las terapias de conversión. Vemos también un proyecto del Frente Amplio para permitir que los menores puedan cambiar de sexo. Ese proyecto ya, pues gracias a Dios, se votó en la Comisión de Derechos Humanos y solo tuvo un voto a favor, que fue el del Frente Amplio, pero inicialmente fue un proyecto que presentaron los 6 diputados del Frente Amplio con 2 firmas de Liberación Nacional, que pretendían permitir que menores de edad cambiaran de sexo sin consentimiento de sus padres. Entonces el peligro no ha dejado de existir. ¿Cómo conquistar a esa gente que votó por nosotros? Bueno, creo que una de las demostraciones que hemos dado en estos últimos años, donde ya yo he tenido oportunidad de participar más activamente a través de la Asamblea Legislativa, es que le hemos demostrado al pueblo de Costa Rica que nos hemos mantenido congruentes con esos principios que dijimos defender en aquel tiempo, pero sumado a que hemos sido congruentes en la defensa de la vida, de la libertad religiosa, defensa de la familia, congruentes con esos, también hemos estado activos en temas de la realidad nacional, como el de la seguridad, como el de la economía, como el de los distintos temas que hoy, corrupción, de los distintos temas que hoy son la principal preocupación de los costarricenses. Don Fabricio, pero hay un asunto, digamos, en este momento, si vemos la radiografía de cómo está el país, hay un apoyo muy fuerte hacia las actuales ideas, que hay que decirlo, son de cierta manera conservadoras en algunos temas. Y eso no crea ruido para Nueva República, porque si hay un punto donde puede buscar un elector una idea conservadora, es en Nueva República. Así es. Pero también lo está ofreciendo un partido, o lo puede ofrecer un partido simpatizante al actual gobierno. Es interesante y es parte de la democracia, ¿verdad? La oferta electoral, pues, por ejemplo, si usted se va al lado de la izquierda, usted dirá, pues de los mismos votantes o la misma pecera en la que pesca el Frente Amplio es donde va a querer pretender pescar el PAC, por ejemplo, que pretende resucitar. Yo le veo muy pocas posibilidades a que eso suceda. Y también cierto sector de Liberación Nacional que se ha inclinado muchísimo a la izquierda, y eso ha sido más que evidente en la dinámica de la Asamblea Legislativa de los últimos años. Hemos visto en un claro casi matrimonio al Frente Amplio y a Liberación Nacional. En una situación similar podría ser lo que usted trata de plantear. Sin embargo, yo creo firmemente que el pueblo de Costa Rica ha sabido distinguir cuando un partido es congruente con los principios conservadores, como Nueva República, y cuando hay otra propuesta que pretende ser conservadora pero más bien es tibia. Y es ahí donde para nosotros está claro que este gobierno ha tratado, sí, usted los escucha decir que son pro vida. Por ejemplo, la semana pasada el presidente y la ministra de Salud dijeron que era un gobierno pro vida, pero la misma ministra de Salud le pide a la Sala Constitucional no hacerle caso a un recurso presentado contra la norma técnica presentada por Carlos Alvarado, norma técnica que tiene grandes portillos que se abren a la figura del aborto cuando, por ejemplo, se mete el tema de la salud mental, y cuando, pues como repito, es una norma técnica hecha por el PAC. Yo creo que eso ya lo dice todo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros creemos, o ha sido una de las cosas en las que este gobierno ha demostrado tibieza. Por ejemplo, también cuando hablamos del tema de las guías sexuales. El tema de las guías sexuales, por supuesto que cualquiera celebraría que un gobierno tome la decisión de quitarla, sobre todo por el contenido, porque son guías que traen contenido claramente, pues mal llamado progresista. Yo siempre he dicho que no sé de dónde sacan el término progresista, porque no han traído progreso a ninguno de los países en los que han gobernado, y en este país tampoco lo han hecho. Pero básicamente, cuando
quitan las guías sexuales, la gran pregunta que nosotros siempre nos hicimos es ¿por qué no lo hicieron desde el principio? ¿Por qué lo hacen en año electoral? Ahora viene el tema de la marcha Pride, que a nosotros nos criticaron por decir que había que cancelarla, que había que quitarla, pero es que nosotros per se en la marcha del orgullo, o lo que ellos llaman del orgullo, no estamos en contra, estamos en contra del exhibicionismo y de la vulgaridad que se ha manifestado por años en estas marchas en Costa Rica y en otros países. Pero el gobierno viene y dice que prohíbe la presencia de menores de edad. Igual, cuando un gobierno te dice eso en año electoral, por supuesto que uno tiene que dudar, y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué entonces el año pasado o el año antepasado la declaró de interés cultural o de interés público, y el año pasado, que también la declaró de interés público, solo echó para atrás cuando nosotros levantamos la voz? Entonces, ahí, sumado al hecho de que en organizaciones como la OEA y como la ONU, nuestra representación ha sido tibia y ha sido complaciente con esta agenda pro aborto, pro LGTB, yo digo, bueno, nos tocará decirlo en campaña y nos tocará pues exponer a los costarricenses esta realidad, y que los costarricenses decidan quién sí realmente les representa en esos principios y valores y quién realmente no los representa. Por supuesto, si usted compara este gobierno con los del PAC, uno dice, claro, mucho mejor, porque el PAC el presidente Carlos Alvarado fue y hasta desfiló con los de la marcha LGTB. Este no lo ha hecho, y este en el último dijo que los menores no participaran, pero lo hace hasta en año electoral. Repito, para nosotros está claro que hay tibieza en este gobierno en esos temas. Han tratado de meterse en el campo conservador, me parece a mí que con fines meramente electorales, y bueno, le tocará al pueblo costarricense decidir quién sí está diciéndole la verdad y quién no lo está haciendo en este tema en particular. Pero eso le ha restado apoyo. Yo no considero lo mismo, Paul, sencillamente hay que esperar a ver qué pasa en las próximas encuestas y además en las propias elecciones, porque más que restar apoyo, pues nosotros vemos en los pueblos, nosotros vamos a las comunidades y nosotros vamos y nos reunimos con nuestra dirigencia, y nuestra dirigencia casi en su totalidad se ha mantenido, como pasa en todos los partidos. Hay gente que se va, hay gente que viene, hay gente que se retira, hay gente que se une, pero las razones son muy diversas. Hay gente que se ha ido del partido por razones meramente personales, porque no tiene tiempo, porque ahora está dedicado al estudio, porque se casó y ahora está dedicado más tiempo a la familia, porque cambió de trabajo, pero no necesariamente porque haya o porque hoy esté comulgando más con las ideas del movimiento presidencial o de cualquier otro movimiento. Y más bien, por el contrario, se nos ha unido mucha gente en los últimos meses, especialmente cuando iniciamos el periodo de elecciones municipales y la preparación de las asambleas para lo que es la renovación de estructuras, y yo sinceramente estoy muy entusiasmado y muy optimista de lo que pueda venir. Creo que la campaña es otra historia. El apoyo, vamos a ver, evidentemente el presidente de la República, que no ha dejado de hacer campaña, ha tenido una plataforma que pues los demás no tenemos, que es sus conferencias de prensa, que es los medios de comunicación cubriéndole sus informaciones, pero yo creo que nosotros sí podemos decir con certeza que nos hemos mantenido sólidos, que nos hemos mantenido consecuentes con nuestro discurso, que hemos sido claros en nuestras posiciones, no solo en principios y valores, sino por ejemplo en el tema de la seguridad. Fuimos los primeros, mucho antes que el gobierno, que mencionamos el tema de la megacárcel. Somos los que estamos proponiendo castigar con más severidad el sicariato, somos los que estamos proponiendo castigar a los exagentes judiciales y exfiscales o exfuncionarios judiciales que estén entrenando sicarios, y estamos entrándole de lleno al tema de la seguridad. De manera que le hemos demostrado al país en estos años, más allá de la plataforma que tengamos o no, sí le hemos demostrado a Costa Rica que estamos preocupados por los problemas que más les aquejan a ellos, que más les preocupan. Sobre esa línea, Fabricio, hay una situación que sí hay que verlo. La base, mucha de la base, y esto lo han dicho los analistas, de uno de los discursos, de tantos discursos, es una mejora económica. ¿Hay alguna propuesta nueva de Fabricio Alvarado, de Nueva República, para establecer algún tipo de cambio o nueva vía para el asunto económico, mantener esta misma ruta que estamos teniendo o hacerle alguna variación que sea positiva? Sí, mire, sin duda alguna, una de las cosas que más se aplaude o se ha dicho que ha generado buenos números tiene que ver con el plan fiscal que se aprobó, que nosotros no apoyamos porque nosotros desde el principio de nuestra fundación hemos decidido no apoyar nuevos impuestos. Claramente creemos que la ruta mejoraría mucho más si le diéramos camino
a actividades como las que venimos proponiendo desde hace años, que no son nuevas en nuestra propuesta, pero sí serían nuevas en su ejecución si se realizaran, y que por supuesto nosotros sí estamos dispuestos a realizarla. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la exploración y explotación de recursos naturales, que pues es un tema muy cuestionado y somos muy atacados por los ambientalistas radicales cuando hablamos de este tema, pero nosotros incluso en este periodo propusimos el proyecto de la titularización de flujos futuros para la exploración y explotación de recursos naturales. ¿Qué quiere decir esto? En dos platos, Paul y amigos que nos escuchan. Quiere decir que Costa Rica podría tener un gran potencial, por ejemplo, en gas natural, por ejemplo, en petróleo, que nos generaría muchísimos recursos, muchísimos recursos. Nosotros gastamos nosotros gastaríamos produciendo nuestro propio recurso natural un 20% apenas de lo que hoy estamos gastando, por ejemplo, importando petróleo. Entonces, si lográramos, por ejemplo, que hoy, con la titularización de flujos futuros, trayéndolos a precio presente, Costa Rica recibiera dinero para esa exploración y esa explotación, estaría entrando muchísimos recursos que podríamos alivianar con ello el peso que hoy le estamos dando en impuestos a los costarricenses. Pero también, a propósito de los ataques de los ambientalistas, nosotros en el proyecto incluimos, porque también no permitimos que si hay organizaciones ambientalistas que dicen no queremos que se explore, no queremos que se exploten ni gas natural ni petróleo, bueno, que le paguen a Costa Rica para hacerlo y entren recursos de esa forma. También el otro proyecto del que hablamos muy ampliamente y del que seguimos hablando y que en este periodo no ocurrió absolutamente nada y que es resorte, que podría ser resorte del Poder Ejecutivo, tiene que ver con el Canal Verde Interoceánico, que nos mete en el mapa geopolítico mundial, que nos mete en una economía totalmente diferente en 9 cantones del país, en 4 provincias del país, que son muchos de estos cantones con con una situación económica complicada, con un desarrollo social y económico de los más bajos, donde podríamos generar una reactivación económica, donde podríamos generar cualquier cantidad de emprendimientos, cualquier cantidad de encadenamientos productivos, y por supuesto eso también estaría generando miles de millones de colones en recursos que nos permitiría económicamente crecer como país y, repito, no estar pensando ni en más préstamos ni en más impuestos. Nosotros también hemos hablado muy claramente, y yéndonos a otro lado de la moneda, siempre en el tema económico, hay 2 proyectos que fueron aprobados en este periodo, presentados por Nueva República y encabezados por la diputada Olga Morera, que tienen que ver con educación financiera. Uno de los grandes problemas que tenemos los costarricenses es que somos buenos para endeudarnos, y una de las cosas es que, lo que propusimos en estos proyectos fue llevar la educación financiera al sistema educativo y llevar también la educación financiera a las familias que son beneficiarias de Limas, por ejemplo, los que reciben ayuda social, que también sean educadas para que empecemos a ver familias más, que hagan las cosas más correctamente a la hora de manejar su economía, a la hora de usar una tarjeta de crédito, a la hora de sacar un préstamo. Son cosas que también nos permitirían a futuro ver mejores resultados en las personas, ¿verdad? Y en las familias, que es, por supuesto, la base de la sociedad y la base de nuestra propuesta política. Aún así, este gobierno sigue haciendo y solicitándole a la Asamblea aprobar deuda. Pues sí. Y yo creo que es parte, precisamente, de que el fundamento de esta economía que hoy tenemos es los impuestos, y todavía existe un gran desafío en cuanto a lo que es el cobro de los impuestos, la recolección de impuestos, ¿verdad? Hay todavía mucha elusión, mucha evasión, y pues eso es parte de lo que debe resolverse en un futuro con mejores sistemas digitales, con mejores sistemas de escáneres, que también ha sido una propuesta nuestra, y qué bueno que este gobierno avanzó en eso, qué bueno que Estados Unidos pues intervino y donó escáneres, pero todavía hace falta, y es algo en lo que nosotros estamos dispuestos a avanzar. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Vamos a hacer una pausa en este momento aquí en Asiento Extra. Al volver, quiero hablar con Fabricio Alvarado un poco sobre migración y algunas preguntas rápidas para que conozcamos un poco más la posición y la idea de este Fabricio Alvarado, que quiere llegar primero a la candidatura presidencial del Partido Nueva República, y luego ser también partícipe, actor importante en la elección del próximo mes de febrero.
2:28, ya regresamos aquí a Asiento Extra. Con 29 minutos, una pausa bastante corta para apenas tomarnos un traguito de agua en medio de este Asiento Extra de hoy, viernes, que tenemos de invitado a don Fabricio Alvarado para hablar un poco de su proyección como candidato, por ahora precandidato, pero prácticamente no se ha presentado ninguna otra propuesta de candidatura dentro del partido Nueva República. Hablemos de Nueva República, don Fabricio. Nueva República nació, sí, en un momento de separación de otra agrupación, y ya en esta elección tuvo una cantidad y significativa de diputados, pero salta la pregunta si hay una renovación o hay más liderazgos en Nueva República. Es una muy buena pregunta y yo he sido muy enfático en esto, Paul. Es un proyecto político bastante joven. Creo que el hecho esta pregunta yo sé que surge por el hecho de que Fabricio Alvarado nuevamente sea el candidato y pareciera que por ahora el único interesado en una candidatura, pero a mí me parece incluso lógico dentro de un engranaje de un partido que pretende ser un partido maduro y que está claro en que no quiere ser un partido taxi. ¿En qué sentido? Hoy podríamos abrirle las puertas a personas que se han acercado y que han dicho, me interesa una candidatura, pero les interesa una candidatura por su propio interés personal y no por la construcción de un proyecto político. Y si usted le pregunta a cualquiera de los líderes en todo el país, los que se han acercado y los que hoy son parte, digamos, de nuestra estructura en todo el territorio nacional, yo soy muy enfático en esto y desde el momento en que llegan se los digo, queremos que crear en toda nuestra militancia una cultura partido. Sé que no es sencillo, sobre todo en tiempos donde se dice que la gente vota más por personas que por partidos. Correcto. Pero ¿cómo llevar una propuesta sólida, por ejemplo, a una asamblea legislativa, si no tenemos claridad de una carta ideológica y si no tenemos claridad de cuáles son los principios? Entonces ahí usted ve las mezcolanzas que hoy ve en Liberación Nacional. Hoy ve en Liberación Nacional a unos cuantos que dicen son conservadores, no levantan mucho la voz en temas conservadores, normalmente se quedan callados, y otros que van completamente, y usted los ve firmando proyectos con el Frente Amplio y apoyando votaciones de proyectos del Frente Amplio, que es totalmente tirado hacia la izquierda. Entonces ahí usted ve que no existe una línea ideológica clara y se dan las grandes discusiones y las grandes incongruencias en partidos como este y otros más que han vivido la misma situación. ¿Qué pretendemos nosotros? ¿Ser perfectos? No. Nosotros evidentemente a lo interno hemos tenido nuestras diferencias de pensamiento, pero sí queremos presentarle a Costa Rica propuestas sólidas y que los diputados que lleguen a la Asamblea Legislativa, y si llegamos a ser gobierno a partir del 2026, poder ser congruentes con lo que le hemos dicho a los costarricenses desde que nació Nueva República. Cuando Nueva República nace en el año 2018, desde el principio o al inicio se nos unió muchísima gente que venía de otros partidos y algunos de ellos llegaron a ser regidores en las elecciones del 2020, que fue la primera elección que participamos, pero no duraron mucho porque claramente llegaron, me parece a mí que por un tema de oportunismo, que dijeron, bueno, se están haciendo un movimiento a partir de un candidato que entró a segunda ronda, que estuvo cerca de ganar las elecciones, nos puede ir bien en las municipales, y fue parte de la zaranda que nos ha permitido Dios pasar a lo largo de estos años. Y no digo que hoy pues no nos pueda pasar que haya gente que se vaya y que haya gente que diga, pues no, yo no voy con estos principios, lo utilicé al partido para llegar a este puesto, para llegar a esta municipalidad, pero ya no me interesa. Puede pasar porque a todos los partidos les pasan, pero sí creo que en ese proceso de madurez vamos a ir consolidando nuevos liderazgos que son los que van a ir permaneciendo. Mientras unos salen, ellos permanecen. Mientras unos entran y salen, ellos permanecen. Y sí, hay nuevos liderazgos, hay liderazgos que se han consolidado, sobre todo en zonas costeras. Hablemos de un David Segura, que por ejemplo en Punta Arenas nos demostró un muy fuerte liderazgo en las elecciones municipales, siendo que en las elecciones municipales tuvimos éxito en un par de alcaldías, en 2 intendencias. De los 20 regidores que tenemos
digamos 14 o 15 son de Punta Arenas. Entonces él ha creado un liderazgo muy importante y a nivel nacional ha tenido una participación importante también desde su diputación. Una Rosalía Brown, por ejemplo, que ha liderado la Asamblea Legislativa, la lideró siendo vicepresidente de la Asamblea Legislativa, le tocó dirigir varios meses en que el presidente estuvo ausente por enfermedad, y también ha demostrado liderazgo en varios temas, por ejemplo, el tema de los exmuelleros, de la recuperación de los recursos para los exmuelleros, en el tema de llevar la enseñanza del inglés a la provincia de Limón. Ha sido una apasionada por su provincia de Limón. Y bueno, así una Olga Morera, que ha trabajado muy fuertemente en temas económicos, en temas relacionados también con el mundo empresarial, para tratar de generar mejores condiciones para las empresas, para que éstas generen empleo. Y de esta forma, ellos y otros líderes en diferentes cantones del país han ido creciendo, y sé que crecerán más, sobre todo, y es una de mis metas a un corto plazo. Ya tenemos 6 años de existir, o 7 mejor dicho. La inscripción oficial, las primeras asambleas fueron en el 2018, la inscripción oficial salió en el 2019, ya en mayo pasado cumplimos 6 años de estar inscritos como partido, pudimos hacer la renovación de estructuras con éxito, y yo creo que para el 2030, sin duda alguna, para las elecciones nacionales del 2030, pues ya será otra figura la que aparezca, porque yo también he dicho que yo, una candidatura más, independientemente del resultado, queremos ganar la elección del 2026, pero si eso no sucediera, yo pues no pretendo seguir ahí con una cuarta o con una quinta candidatura, sino más bien mi labor ha sido precisamente, además de seguir trabajando fuerte con los diputados y con las bases, es ir abriendo espacios para esos nuevos liderazgos. Si usted le pregunta a cualquiera de los diputados que ha trabajado con nosotros estos años, yo les he dicho: sean protagonistas, que nunca se piense o nunca se diga aquí solo si habla Fabricio. No, por el contrario, dense a conocer, den a conocer sus virtudes, sus cualidades, sus proyectos, porque estoy seguro que ustedes tienen mucho que dar, y creo que lo hemos logrado. Pero Fabricio, si hay siempre una intención del electorado a favorecer a ciertas figuras. Claro. Fabricio Alvarado se va a tirar a la presidencia, por supuesto va a jalar hacia el lado de la papeleta presidencial, pero en la papeleta de diputados hay ya una figura que usted está viendo que pueda jalar a esos electores para que también voten por diputados de Nueva República. Vamos a ver, yo creo, porque el tema de las diputaciones tiene sus bemoles, ¿no? Por lo general, y por supuesto, nosotros vamos a hacer, y con esto no estoy diciendo que no tengamos buena gente para las diputaciones, al contrario, tenemos una oferta bastante interesante que han ido inscribiéndose, algunos de ellos ya aquí en el proceso que estamos realizando previo al 31 de julio. No voy a quemar nombres, ¿verdad? No quiero quemar nombres, porque al final, en todo caso, es la Asamblea Nacional del 9 de agosto la que va a decidir quiénes van y en qué lugares van de cada papeleta, pero sí le puedo hablar de profesionales, politólogos, profesionales abogados, profesionales ingenieros, profesionales periodistas también hay en esta lista. Hay gente de mucha capacidad y que ha venido creciendo, médicos también en la papeleta vendrán. Va a ser muy interesante si al final se consolida lo que hemos venido trabajando y lo que creemos que va a pasar, pero estamos hablando de profesionales, estamos hablando de gente claramente provida. Usted no verá las mezcolanzas que yo creo que sí se van a dar en algunos partidos políticos que hoy están haciendo mucha bulla y que están hablando de que van a tener no sé cuántos diputados. No, usted va a ver congruencia en la propuesta de la papeleta de diputados. Usted va a ver lo que hemos dicho todos estos años que vamos a defender, lo que a la gente ha visto a Fabricio Alvarado, a David Segura, a Rosalía Brown, a Olga Morera, a Yonder Salas y a Pablo Cibaja defender en estos años, es lo que va a haber defender en estos diputados, en estos candidatos a diputados, porque en eso sí tenemos claro cuál es nuestra línea ideológica. Usted no verá en nuestra papeleta a alguien pro aborto. Usted no verá en nuestra papeleta a alguien que esté en contra de la mano dura contra la delincuencia. Usted no verá en nuestra papeleta a alguien que esté a favor de las políticas empobrecedoras de la izquierda. En nuestra papeleta usted verá a gente muy clara en cuál es la carta ideológica de Nueva República y, repito, van a ser gente con principios muy sólidos, con experiencia muy sólida en sus diferentes áreas. Ya lo mostraremos, pero sí les podemos asegurar que más allá de Fabricio Alvarado, la propuesta completa de Nueva República va a ser una propuesta muy sólida que va a convencer a muchísima gente de la calidad que queremos llevar, no solamente a Casa Presidencial y al Poder Ejecutivo, sino también a la Asamblea Legislativa. No, Fabricio, vamos a hacer un ejercicio ahí, claro, rápido.
de posiciones. Retiro del ROP. Es un tema muy complejo porque, por supuesto, y debo decirlo, yo entiendo la posición de la gente que quiere recibir el ROP y hay muy distintos casos y hay muy distintas situaciones, ¿verdad? Que son las que hay que analizar. Lo que ciertamente siempre será un bloqueo para esta discusión y que es lo que complica la toma de decisiones en la Asamblea Legislativa es la sostenibilidad de los regímenes, ¿verdad? La sostenibilidad de los diferentes regímenes de pensiones, que al final es la que pues provoca que los mismos que dirigen los regímenes se opongan a este tipo de proyectos, porque dicen, es que ¿de dónde vamos a sacar el dinero a un corto plazo? Sin embargo, lo estamos revisando porque sí estamos con la gente y queremos que la gente pues pueda recibir por lo menos una parte importante para poder cumplir con necesidades de primera mano que tienen, ¿verdad? Participación de empresas chinas en 5G. Mire, esa es otra discusión muy compleja. Yo estuve en Washington, en Estados Unidos, en mayo del año pasado, y hay una preocupación, me parece a mí que muy genuina, de los Estados Unidos por un tema relacionado con ciberseguridad, por un tema relacionado con la posibilidad de que no exista una seguridad completa en esos sistemas. Es parte de lo que estamos estudiando y analizando, pero sí, pues básicamente creemos que lo primero es la seguridad del país y la seguridad de los costarricenses, y eso es lo que nos llevará a tomar decisiones en el futuro. El 8% del PIB a educación y la negociación del FES. Sí, pues mire, nosotros siempre hemos dicho que estamos con la educación, que la educación hay que girarle recursos, pero en el tema de la educación no es solo el tema de los recursos, Paul, en el tema de la educación es también qué le estamos dando a la gente, qué le estamos dando a los alumnos, a los estudiantes, qué es lo que les estamos enseñando. Lastimosamente en las universidades, y en esto hemos sido muy claros y la gente lo sabe, y por eso nosotros quizás no nos quieren mucho en las universidades públicas, porque hemos dicho, qué problema que nos digan que hay que darle dinero a las universidades públicas, cosa con la que yo estoy de acuerdo, porque yo salí de la UCR, porque yo fui becado en la UCR, pero ahí mismo se les está adoctrinando y ha sido un semillero de la izquierda, ha sido un semillero para el Frente Amplio y ahora para Liberación Nacional. Entonces, en esa misma discusión tenemos que meter qué es lo que le estamos enseñando. Si ya estamos entrando en las metodologías STEAM, ¿verdad? De ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, y ya les estamos enseñando estas nuevas carreras para que ellos salgan de ahí no adoctrinados en las ideologías de izquierda, sino a de verdad encontrar trabajo en las ocupaciones del siglo XXI. Entonces, en esa misma dirección, por supuesto, que estamos con que la educación tenga recursos. Hoy por hoy se necesitan una enorme cantidad de recursos para lo que es infraestructura educativa. Yo mismo, en estos días incluso y en estos meses, hice visitas a Guanacaste, hice visitas a Limón, donde denunciamos las malas condiciones en que estaban varios centros educativos, donde incluso denunciamos que una empresa dejó botadas las obras de un colegio en Batán y nada más las dejó botadas, y después participó en otro concurso y le volvieron a dar, mediante otra figura del consorcio, les volvieron a dar una licitación, y esas son cosas que no pueden pasar, porque ¿qué quiere decir? Les vamos a dar los recursos, pero queremos que se les den los recursos para que los utilicen bien. Y por supuesto, vuelvo al punto inicial, enseñémosles principios, enseñémosles emprendedurismo, enseñémosles cultura financiera, enseñémosles cosas que le ayuden a los estudiantes a vivir bien y a tomar decisiones correctas cuando les toque entrar a la universidad, por ejemplo. ¿Iría a intervenir entonces, por ejemplo, todo el plan de educación? Yo creo que el plan de educación hay que revisarlo. Creo que hay que revisarlo, repito, las metodologías STEAM son necesarias, se lo hemos exigido, también soy parte de la Comisión de Educación y hemos tenido ahí a representantes del Consejo Superior de Educación, ¿verdad? Y hemos tenido representantes también del CONARE, del Consejo Nacional de Rectores, y le hemos dicho a los rectores, para nosotros es importante, por lo menos han sido mis intervenciones, para nosotros es importante que las universidades se metan en esta metodología para que les enseñemos carreras en las cuales puedan encontrar trabajo. Yo también presenté un proyecto, Paul, que lo que pretende es que haya recursos. Ha sido complejo que este proyecto camine porque el proyecto pretende tomar recursos de ciertos recursos que pues nadie quiere que les toquen sus recursos, ¿verdad? Pero para que se les den campañas a los estudiantes de nuevo ingreso para que ellos sepan cuáles son las carreras en las que es más complicado encontrar trabajo. Porque esa es otra cosa, o sea, se les enseñan carreras, pero no se les dice cómo está el mercado laboral. Yo creo que es información que ellos deberían tener también. La apertura de Recope. Tema complejo, tema con el que definitivamente no hay consenso, pero sí nosotros hemos sido claros en que vamos a ver en dónde entraría Recope en el engranaje
de tener la oportunidad de explorar y explotar recursos naturales. Nosotros sí creemos que Costa Rica, de manera sostenible, como lo han hecho otros países, debería tener la oportunidad de explorar y explotar cómo estamos de petróleo. Y si tenemos petróleo, yo creo que ahí cambiaría completamente la razón de ser de Recope, porque además, escúcheme bien, y lo hemos dicho también públicamente ahí en la Asamblea Legislativa, estaríamos gastando mucho menos, ahora se lo decía a usted en otra pregunta que me hacía, estaríamos gastando mucho menos produciendo nuestro propio petróleo que importándolo como lo hacemos actualmente, que gastamos como el 120% más por ahí. La Alianza del Pacífico. Hemos dicho estar de acuerdo con Alianza del Pacífico, hemos dicho que Costa Rica debe abrirse a nuevos mercados, pero que en la negociación debemos ser muy claros, debemos ser muy firmes para que Costa Rica sea beneficiado, porque una de las grandes críticas que se le han hecho a los diferentes acuerdos comerciales internacionales es que Costa Rica pues no sale beneficiado y al final salimos como más bien favoreciendo a otros países y no somos nosotros los que logramos exportar más productos, los que logramos más ganancias, que esa sería otra buena ruta, dicho sea de paso, para generar ingresos para Costa Rica sin que tengamos que ponerle más impuestos a los costarricenses. Listas de espera y el pago del Estado a la caja. Wow. Temas complejos, todos son temas complejos. Sí. Hay que tener claridad de cuánto es lo que el Estado le debe a la caja y hay que buscar rutas, Nosotros, una de las cosas que hemos dicho precisamente a propósito de la exploración y explotación de recursos naturales, ¿para qué nos serviría toda esa plata, Paul? ¿Para qué nos serviría ese dinero que entraría, que ya no es a través de impuestos, sino a través de la generación de recursos, a través, por ejemplo, del Canal Verde Interoceánico, a través de una mejor recolección de impuestos, a través de los escáneres o a través de los sistemas digitales? Todos estos recursos hemos dicho que podrían servir para varias cosas, para mejorar la infraestructura nacional, mejorar infraestructura tanto en carreteras como la infraestructura de cárceles, por ejemplo, que tanto se ha hablado de dónde sacar la plata para una megacárcel, infraestructura educativa, pero también hemos hablado que es para pagar deuda, y una de las deudas es la de la caja, que se podría pagar precisamente sacando esos recursos. Listas de espera, bueno, hay que ordenar la casa no se ha ordenado, seguimos con ese pendiente. Este gobierno no logró atacar realmente el tema de listas de espera, y esta no es una crítica a este gobierno, porque esto es algo que viene de muchos gobiernos atrás. Lo que tenemos que hacer es ordenar la casa, tomar decisiones sabias en cuanto a temas de horarios, en cuanto a temas de poder sostener el personal que tiene la caja y que el personal de la caja sienta también que está siendo valorado lo suficiente como para que haya un ganar-ganar, una colaboración, gobierno, empleados de la caja y por supuesto las decisiones que se tomen para que logremos avanzar con este tema que es tan complejo, pero que definitivamente sí se puede solventar si se hacen las cosas correctamente y por supuesto si hay voluntad también de parte de mandos medios y de parte de los empleados de la caja en general. ¿Venta del Banco de Costa Rica? Debo decir que en el tema del Banco de Costa Rica nosotros nos hemos manifestado en contra, luego de que el presidente lo propuso, porque nos preocupan las zonas rurales, los servicios que brinda un banco como el Banco de Costa Rica en las zonas rurales, que no están asegurados. Además, no hay un estudio claro de cuál es realmente el efecto, cuál es realmente lo que gana el país vendiendo el Banco de Costa Rica, si realmente hay una ganancia significativa que después pueda utilizarse pues para cosas que el país necesita, como las que le acabo de mencionar. Pero repito, volviendo al tema de la zona rural, hay servicios que no necesariamente un banco privado va a ir a brindarle a las zonas más alejadas del país, que hoy sí le brinda el Banco de Costa Rica. Entonces, en ese análisis, que dicho sea de paso, se durmió desde hace un rato. Hace rato no se discute el tema, no se habla del tema. El presidente había presentado un proyecto, luego lo sacó, luego presentó otro. Ha habido una oposición muy abierta de parte de partidos como el Frente Amplio y de parte de partidos como Liberación Nacional también, pero esa oposición, a mi criterio, fue más en la línea de solo oponerse por ser una propuesta del presidente. La nuestra va más por el lado, pues no solamente del desempleo que esto podría generar, porque no sabemos, es decir, las condiciones en que se vendería, quién lo compraría, para qué tipo de negocios, o más bien, a qué negocio le daría prioridad el nuevo dueño y a dónde lo llevaría, lo cual, pues por supuesto, nos preocupa que genere una salida de servicios de la zona rural, de las zonas costeras, que la gente sabe para nosotros son una prioridad de este tipo de lugares. ¿Estaría de acuerdo con más diputados?
¿Con más diputados en la Asamblea Legislativa? No, yo creo que no es necesario. Yo creo que con los que tenemos está bien, es más que suficiente y se puede legislar bien. Hay representación prácticamente de todo el país y pues no sé quién es el que ha propuesto eso, pero por lo menos en nosotros no, ni siquiera lo hemos considerado, lo hemos pensado y por supuesto estaríamos en contra porque además generaría pues un mayor gasto también al erario público porque significaría más salarios de diputados, más salarios de asesores, más oficinas y bueno, la estructura para mí está bien así. ¿Mantendría la ruta del arroz? Eso es un tema que hoy estamos analizando, Paul, porque estamos precisamente reuniéndonos con arroceros. La semana antepasada, en una de mis giras hablé muy poco, no puedo decir que fue a profundidad, pero sí quedé de conversar más profundamente con él en Parrita. Este arrocero se me acercó y me dijo, bueno, ahorita no le puedo decir el número exacto, pero sí me habló de una buena cantidad de producción que tenía hace algunos años, antes de la implementación de la ruta del arroz, y hoy dice que no produce prácticamente nada a causa de la implementación de esa ruta. Entonces hay que revisarlo bien, hay que revisar números, hasta el momento pareciera que no son positivos, sobre todo pensando en la cantidad de productores que han perdido todo, y es parte de lo que estamos trabajando hoy con nuestro equipo de agroindustria con miras al plan de gobierno que presentaremos en las próximas semanas. Este tema sin duda irá en el plan de gobierno. ¿Estado laico? Nosotros hemos estado en contra del Estado laico y ojo que le está hablando un evangélico del artículo de la Constitución Política que establece que la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado. ¿Por qué nosotros hemos estado en contra de esto? Incluso de esto están enteradas las autoridades de la Iglesia Evangélica en el país y hemos sido muy claros con ellos. Porque quienes han propuesto el Estado laico en Costa Rica lo han hecho con claras intenciones, más bien de abrir portillos a un Estado más ateo que otra cosa. Una cosa es ser un Estado laico o casi ateo, a ser un Estado aconfesional, que es otra cosa. Si usted establece solamente que ya nada más elimine este artículo donde dice que la Iglesia Católica es la oficial del Estado, estaríamos creando un Estado aconfesional. Pero cuando ya usted en una propuesta como las que han pasado por la Asamblea Legislativa, hoy no hay ninguna, creo, pero ha habido propuestas que pretenden, por ejemplo, que ninguna confesión o ninguna institución religiosa u organización religiosa pueda tener acceso a recursos del Estado. Ahí no estamos hablando solo de dinero, la gente lo relaciona con dinero, pero por ejemplo, un recurso del Estado es un parque. Entonces una iglesia no podría hacer una actividad evangelística, llámese católica o evangélica o la que sea, no podría hacer una actividad proselitista religiosa en un parque porque estarían prácticamente enclaustrándonos solamente a las cuatro paredes de nuestra iglesia. Y la doctrina de derecho internacional, de derechos humanos, de la libertad religiosa, establece que la libertad religiosa es su derecho y el mío a creer o a no creer y de manifestarlo tanto en lo público como en lo privado. Ahí se fundamenta nuestra posición. Si llega a darse una discusión con participación de la misma Iglesia Católica, de todas las confesiones religiosas, donde podamos entender que sí se puede avanzar hacia una reforma constitucional que cambie ese artículo en particular, pues que lo sea no para ponerle una mordaza a las iglesias y no para abrir a convertirnos en un Estado que pues prácticamente sí avale todas las ideas progres que tanto le han hecho daño al país y le cierre la puerta a las ideas conservadoras que normalmente van encabezadas por organizaciones religiosas. Fabricio, ya vamos terminando esta entrevista y yo quería preguntarle, ¿qué ha visto usted? ¿Qué ha hecho positivo el actual gobierno y el presidente Rodrigo Chávez? Vamos a ver, yo sí creo que hoy por hoy en el país pues mucha gente aplaude el discurso confrontativo del presidente Rodrigo Chávez con ciertas figuras políticas y con ciertos partidos políticos de los que el pueblo está cansado. Ciertamente el pueblo está cansado de la política tradicional. Y ciertamente el pueblo de Costa Rica aplaude cuando se denuncia la corrupción. Yo creo que una de las cosas que para nosotros ha sido positiva ha sido que por lo menos no fue como el gobierno o los gobiernos PAC que promovieron, no han izado la bandera LGTB en casa presidencial, no promovieron ciertas prácticas, aunque dicen que todavía se dan capacitaciones en las instituciones públicas sobre temas LGTB. Creo que por lo menos no ha sido un gobierno
en la línea ideológica del PAC. Pero sí, lamentablemente, repito, para nosotros se ha mantenido en una línea de tibieza, de no me meto en este tema, me meto solo cuando me conviene, o solo cuando puedo generar algún rédito electoral. Pero sí creo que por lo menos no fue el PAC, ¿verdad? Por lo menos en esa línea. Creo que nos ha quedado debiendo en el tema de seguridad. Creo que hoy por hoy, y quiero ser franco en esto, una de las cosas y yo le he criticado al presidente, y se lo seguiré criticando, es que no ganamos nada con un discurso de división. Por ejemplo, usted fue periodista de Sucesos, yo también, Paul, lo fuimos en los mismos noticiarios, y si hay algo que para mí, yo he valorado siempre, fui periodista de Sucesos 11 años, mejor dicho, y yo creo que es mejor ver a las policías unidas que divididas, ver a las policías no confrontándose entre ellas, sino más bien poniéndose de acuerdo para hacer operativos conjuntos. Y es ahí donde yo creo que sí, tenemos que hacer autocrítica. La Asamblea Legislativa, ¿qué nos ha faltado? ¿Por qué no han avanzado? ¿Por qué no hemos avanzado con el proyecto para castigar el sicariato como tiene que ser? Porque lamentablemente ha habido posiciones garantistas de diputaciones como Dinora Barquero de Liberación Nacional, como Gloria Navas, que estuvo con nosotros, pero ya no está con nosotros, que por cierto, ahí nos atacan mucho de que de Gloria Navas llegó con Nueva República. Bueno, un día de esto el presidente dijo, si pudiera volver a empezar, no llevaría a Luis Amador. Bueno, ahí seguramente lo que nosotros tendríamos que decir también, porque en la mitad del camino confrontamos nuestras posiciones y son posiciones completamente diferentes. Nosotros queremos aumentar la pena al sicariato, ellas no quieren hacerlo. Nosotros queremos que se tipifique el sicariato como un delito aparte, ellas no quieren hacerlo, pero seguiremos en esa lucha, y yo creo que la autocrítica que tenemos que hacer, tanto Poder Ejecutivo como Poder Judicial, como Asamblea Legislativa, es qué nos está haciendo falta para volver a la Costa Rica de paz que en algún momento tuvimos. Usted se acordará, Paul, sí. En aquellos años un homicidio por sicariato era una cosa cada 3 meses, cada 6 meses, era sacar la unidad móvil, porque eso no se veía en Costa Rica, eso se veía en Colombia, eso se veía en México. Ahora en Costa Rica se ve todos los días y se ven varios por días. Entonces, atendiendo a su pregunta, bueno, por supuesto que como todo gobierno tendrá sus cosas buenas y tendrá sus cosas malas. Sí, yo creo firmemente que desde Nueva República, desde el 2022 ya teníamos una mejor propuesta. De hecho, muchas cosas que han sucedido, el tema escáneres, ¿verdad? Fue un tema que nosotros propusimos en 2022, y otras cosas más que han sucedido han sido propuestas nuestras desde hace 4 años. En 2026 nuestra tarea es convencer a los costarricenses que, aunque puedan estar contentos con algunas cosas, estarían más contentos en un gobierno de Nueva República, y lo estarán si nos eligen para el 2026. Una última pregunta, don Fabricio, ya el tiempo nos ha ganado. Ya usted no es un político novato. Entonces se le puede hacer esta pregunta. A ver. ¿Cuál ha sido su mayor error político y qué aprendió de él? Híjole, es que vamos a ver, como seres humanos cometemos muchos errores, tenemos virtudes, y yo creo que hemos hecho cosas buenas. Sí. Como te decía yo ahora al principio, el hecho de que todavía haya gente que nos considere, en una encuesta que salió hace poco superamos el 10% y estamos en segundo lugar sobre otro montón de candidatos, y eso dice que hemos hecho un buen trabajo. Vamos a ver, quizá el mayor error político. Wow, vamos a ver. ¿Qué no volverá a hacer Fabricio Alvarado en esta campaña? Sin duda alguna, en esta... bueno, usted me está hablando de la parte electoral, no de la parte legislativa, política. Sí, la política en general. Por eso, pero estás en campaña, vas a entrar en campaña. Yo me imagino que hay también una introspección. Yo le voy a decir cuál fue el mayor error que nosotros, y fue en el 2022. Nosotros hicimos la autocrítica. ¿Por qué no pasamos a segunda ronda? A segunda ronda no pasamos por menos de un 2%. Rodrigo Chávez nos ganó a nosotros por un 1.9%, y él entró a segunda ronda y terminó siendo el presidente de la República, ganándole a José María Figueres. El mayor error fue caer o creer que debíamos dejar de hablar de principios. En aquella candidatura, ustedes me oyeron hablando mucho de economía, de seguridad, de Canal Verde, de exploración y explotación de recursos naturales, de Transgam, que era un proyecto que presentamos o que expusimos para mejorar la situación de las presas en carreteras y todo eso. Pero hablamos muy poco de los principios y valores. Y este pueblo sigue siendo un pueblo de principios y valores. En las zonas costeras toman mucho en cuenta el tema de quién representa mis principios y valores. Y hasta debo decir esto, hasta cometimos el error
para que la gente no se ofendiera como se ofendió en el 2018 de dejar de hablar de Dios. ¿Y por qué vamos a dejar de hablar de Dios en la política si Dios está presente en todas las áreas? Que alguna gente se ofenda, sí, pero son mis principios, y si la gente me va a apoyar por esos principios, no por manipulación, porque yo no estoy hablando de Dios porque estoy en campaña electoral. Nosotros estamos involucrados en las cosas de Dios desde hace muchos años y mucho antes de entrar en la política, y creo que nuestro error fue tenerle miedo a esa reacción agresiva que recibimos en el 2018. Yo creo que ese fue mi mayor error, y por esa razón no ganamos las elecciones del 2022, porque teníamos posibilidades, porque en todas las encuestas entrábamos en segunda ronda, y en segunda ronda le hubiéramos ganado a José María Figueres. Estoy seguro que sí, porque bueno, vea el efecto que se dio con Rodrigo Chávez, que llegó de última hora, se coló en la segunda ronda y le ganó a José María Figueres, más por el antifiguerismo que por otra cosa, y eso creo que todos lo tienen claro, ¿verdad? No estoy descubriendo el agua tibia ahí. Entonces yo creo que una de las cosas que haremos en este 2026, que no hicimos y que fue un error en el 2022, es sí, vamos a presentar propuestas en seguridad, que es la mayor preocupación, en economía, que es la segunda mayor preocupación, costo de la vida, corrupción, que dicho sea de paso, nosotros fuimos los que planteamos el tema de ampliar la prescripción en los casos de corrupción, y que pues al final se dio gracias a un acuerdo de varios partidos, pero sin duda alguna vamos a volver a hablarle a la gente de los principios, porque los principios no es solo defender la vida, no es solo estar contra el aborto, no es solo estar contra la agenda LGTB, los principios tienen que ver con muchas más cosas que también se han dejado y se han perdido en este último gobierno. Y bueno, hoy estamos viviendo una crisis donde se ve y donde se habla mucho de la participación, del vínculo del narcotráfico con los políticos, y bueno, eso hay que limpiarlo y hay que trabajarlo, y eso es algo en lo que vamos a ser muy enfáticos en esta campaña. Muchísimas gracias, don Fabricio Alvarado. Gracias, don Paul. Estaremos, por supuesto, más adelante, conforme vaya calentando la campaña, estaremos, por supuesto, en contacto, y nuevamente para hablar un poquito más de lo que viene para la campaña de febrero. Claro que sí. Muchas gracias a usted por la oportunidad. Claro. Hasta aquí esta emisión de Asiento Extra. Muy buena. Muchísimas gracias por toda su compañía. Por supuesto, el próximo lunes, también a las 2 de la tarde, los esperamos con una nueva emisión. Don Henry Rodríguez estará con ustedes. Muy buenas tardes. Que la pasen bien.